La luz de la tarde se filtraba a través de los altos ventanales de la finca Montgomery mientras Jonathan Montgomery, viudo de 35 años, leía en su estudio el correo electrónico de renuncia de su séptima niñera en 6 meses. Cada mensaje contenía variaciones del mismo tema. Sus trillizos de 5 años, Mason, Lucas y Carter, eran simplemente demasiado para que una sola persona los manejara. Jonathan comprendía su frustración. Desde que su esposa Claire falleció 2 años atrás en un accidente médico, los niños se habían vuelto cada vez más difíciles de manejar. Lo que antes era una típica rivalidad entre hermanos se había convertido en un caos coordinado que parecía diseñado para poner a prueba los límites de cada cuidador que entraba en sus vidas. Los trillizos eran inteligentes, creativos y enérgicos. Pero también habían aprendido que, si trabajaban juntos, podían abrumar a cualquier figura adulta de autoridad. Las niñeras anteriores habían renunciado tras incidentes con pintura en el techo, peleas estratégicas con comida y elaborados intentos de fuga de sus habitaciones que habrían impresionado a magos profesionales. Mientras Jonathan contemplaba publicar otra oferta de trabajo para un puesto de niñera que empezaba a parecer maldito, su ama de llaves, la señora Patterson, llamó a la puerta de su estudio. «Señor Montgomery, hay una joven en la puerta preguntando por el puesto de niñera. Dice que vio el anuncio en línea y que le gustaría hablar con usted». Jonathan suspiró, preguntándose cuánto duraría esta candidata. ¿Le explicó el historial de los niños con cuidadores? Le comenté que el puesto era desafiante, pero dijo que seguía muy interesada en conocerlos. Supongo que debería dejarla pasar, aunque probablemente debería advertirle sobre lo que se está metiendo antes de que conozca a los niños. La señora Patterson regresó unos minutos después con una joven que parecía tener 20 y tantos años. Tenía el pelo largo y rubio y vestía una sencilla blusa blanca con una elegancia discreta que sugería profesionalidad y calidez. En brazos, llevaba a un niño pequeño de pelo rizado que parecía tener unos 18 meses. «Señor Montgomery», dijo la mujer, extendiendo la mano con confianza. «Soy Emma Sullivan. Gracias por acceder a verme con tan poca antelación». Jonathan le estrechó la mano, notando que, a pesar de llevar un niño en su vientre, Emma lo agarraba con firmeza y se mostraba tranquila. «Señora Sullivan, debo ser sincera con usted desde el principio. Este puesto ha resultado ser extraordinariamente difícil. Tengo trillizos de 5 años que han conseguido ahuyentar a 7 niñeras con experiencia en los últimos 6 meses». «Lo entiendo», respondió Emma. La señora Patterson mencionó que los niños han pasado por importantes desafíos. «Lamento la pérdida de su madre». A Jonathan le impactó la atención inmediata de Emma a las necesidades emocionales de los niños en lugar de a las dificultades prácticas del trabajo. «¿Puedo preguntarle sobre su experiencia cuidando niños?» «He cuidado niños toda mi vida adulta», dijo Emma, acomodando a la pequeña en sus brazos. «Esta es mi hija Sophie. Su padre se fue cuando nació, así que hemos estado solos los dos durante el último año y medio. Antes de que naciera Sophie, trabajé como maestra de preescolar y monitora de campamentos de verano. Señora Sullivan, agradezco su interés, pero debo decirle que mis hijos no son niños típicos. Han formado lo que solo puede describirse como un movimiento de resistencia contra la autoridad adulta. Son lo suficientemente inteligentes como para coordinar planes complejos y lo suficientemente persistentes como para agotar incluso a los cuidadores más experimentados». Emma sonrió, y Jonathan notó que su expresión reflejaba comprensión en lugar de preocupación. «Señor Montgomery, ¿sería posible que conociera a los chicos? Me doy cuenta de que los niños a menudo se comportan de manera diferente cuando se sienten escuchados y comprendidos en lugar de controlados y manejados». Jonathan estaba intrigado a pesar de su escepticismo. «Muy bien, pero le advierto que probablemente estén planeando su próxima campaña ahora mismo». Como si fuera una señal, se oyó el sonido de pies corriendo y susurros emocionados desde el pasillo. Jonathan abrió la puerta del estudio y encontró a sus 3 hijos agrupados afuera, claramente habiendo estado escuchando toda la conversación.
Mason, Lucas y Carter Montgomery eran idénticos en apariencia, pero distintos en personalidad. Mason, el líder no oficial, dio un paso al frente con la confianza de alguien acostumbrado a estar al mando. Lucas, el estratega, se mantuvo un poco atrás, evaluando a este nuevo adversario potencial. Carter, el más emotivo de los tres, parecía curioso pero cauteloso. «Chicos», dijo Jonathan con resignación en la voz. «Esta es la señora Sullivan. Está interesada en el puesto de niñera». Los trillizos intercambiaron miradas que parecían decir mucho. Jonathan había visto esa mirada antes. Solía preceder a desastres relacionados con objetos del hogar reutilizados de forma creativa y destructiva. Pero Emma sorprendió a todos arrodillándose a la altura de los ojos del niño, aún con Sophie en brazos, y dirigiéndose directamente a ellos. «Hola, Mason, Lucas y Carter. He oído que son muy inteligentes y muy buenos trabajando en equipo. Eso es realmente impresionante para un niño de 5 años». Mason, claramente el portavoz, dio un paso al frente. «¿Vas a intentar que tomemos siestas, comamos verduras y hagamos cosas aburridas como las demás niñeras?» «Eso depende», respondió Emma con seriedad. «¿Crees que las siestas, las verduras y las actividades de aprendizaje siempre son aburridas?» «Sí», respondieron los tres niños al unísono. «Bueno, entonces podríamos tener un problema, porque parte de mi trabajo sería asegurarme de que descanses, te alimentes y te estimules mentalmente lo suficiente. Pero tal vez podríamos encontrar maneras de hacer esas cosas más interesantes». Lucas, el organizador, parecía escéptico. Todas las demás niñeras también dijeron eso, pero solo querían que nos quedáramos quietos y en silencio. «Entiendo por qué eso sería frustrante», dijo Emma. «Tienes mucha energía y creatividad, y probablemente sientas que los adultos siempre intentan impedir que uses esos dones». Carter, que había guardado silencio hasta ahora, se acercó a Emma. «¿Por qué traes un bebé contigo?» «Esta es mi hija Sophie. No tiene papá en casa. Así que viene conmigo a trabajar. ¿Te molestaría eso?» Los tres chicos se miraron con una comunicación rápida y silenciosa que solo los hermanos pueden dominar. Entonces Mason habló por el grupo. «Nosotros tampoco tenemos mamá en casa. Tal vez Sophie podría ser como nuestra hermana pequeña». Jonathan sintió un nudo en la garganta al ver a sus hijos responder a Emma con más franqueza de la que habían mostrado con cualquier cuidador en meses. «Chicos», dijo Emma con dulzura, «¿les gustaría enseñarme su casa? Y tal vez podrían contarme algunas cosas. Los juegos que te gusta jugar». Durante la siguiente hora, Jonathan siguió de lejos a Emma mientras recorría la casa con sus hijos. Lo que presenció lo asombró. En lugar de intentar controlar o redirigir la energía de los chicos, Emma escuchó sus elaborados planes y luego los ayudó a pensar en la logística y las posibles consecuencias. Cuando Mason explicó su broma más reciente, que consistía en reorganizar todos los libros de la biblioteca por color en lugar de por tema, Emma asintió con seriedad y preguntó: «Eso debió requerir mucha planificación y cooperación. Pero, ¿qué crees que pasó cuando tu padre intentó encontrar un libro específico para el trabajo?» Cuando Lucas describió sus intentos de escape de sus habitaciones, Emma preguntó: «Parece que se te daba muy bien resolver problemas. Pero, ¿qué crees que sintió tu padre cuando no pudo encontrarte y se preocupó por tu seguridad?» Y cuando Carter le mostró los materiales de arte que habían usado para redecorar el baño de invitados, Emma admiró su creatividad y preguntó: «Esto demuestra un talento artístico increíble, pero ¿qué mejor lugar para exhibir obras de arte donde se puedan apreciar sin dañar la casa?» Al final del recorrido, los chicos no solo hablaban con Emma, sino que la incluían en sus planes y le pedían su opinión sobre varios proyectos. «Señora Sullivan», dijo Jonathan cuando regresó a su estudio, «tengo que preguntarle, ¿cuál es su secreto? Mis hijos no han respondido a nadie tan positivamente desde que murió su madre». Emma sentó a Sophie en su regazo y pensó detenidamente en su respuesta. «Señor Montgomery,
creo que sus hijos no se portan mal porque sean niños malos. Creo que se portan mal porque son niños inteligentes que se sienten impotentes e ignorados. Han aprendido que la única manera de llamar la atención de los adultos es mediante acciones dramáticas. Entonces, ¿qué sugeriría? Sugeriría darles maneras apropiadas de usar su inteligencia y creatividad, involucrarlos en la toma de decisiones y en su propio cuidado, y ayudarlos a comprender que sus acciones tienen consecuencias para otras personas que les importan. Jonathan guardó silencio por un momento, procesando la perspectiva de Emma. Señora Sullivan, si le ofreciera este puesto, ¿cuál sería su enfoque? Comenzaría por establecer expectativas y límites claros, pero involucraría a los niños en la creación de esas reglas para que se sientan dueños en lugar de resentidos. Canalizaría su energía en proyectos y actividades que los desafíen intelectual y físicamente. Y les ayudaría a comprender que ser parte de una familia significa considerar cómo sus acciones afectan a otros miembros de la familia. ¿Y cree que este enfoque funcionaría con niños que han derrotado a 7 niñeras con experiencia? Emma sonrió, mirando a los trillizos que habían estado escuchando en silencio desde la puerta. Señor Montgomery, creo que sus hijos no han sido derrotados por las niñeras. Creo que han estado derrotando a las niñeras porque son lo suficientemente inteligentes como para saber que los cuidadores no los veían realmente como individuos con pensamientos y sentimientos válidos. 6 meses después, Jonathan estaba en el mismo estudio, pero la casa a su alrededor se había transformado. El sonido de las risas y la actividad productiva habían reemplazado la atmósfera anterior de conflicto y caos constantes. El enfoque de Emma había funcionado incluso mejor de lo que ella había previsto. Los trillizos se habían dedicado a crear reglas domésticas, planificar actividades educativas y responsabilizarse de las tareas apropiadas para su edad. Más importante aún, habían comenzado a ver a Emma no como una adversaria a vencer, sino como una aliada que respetaba su inteligencia y los ayudaba a aprender a usarla de forma constructiva. Sophie se había convertido en una hermanita para los niños, y verlos cuidarla les había enseñado empatía y dulzura de maneras que ninguna clase de sermones habría logrado. Emma, dijo Jonathan mientras terminaba de ayudar a los niños con su proyecto de ciencias de la tarde, quiero que sepas que le has dado a mi hijo algo que temía que nunca volviera a tener. ¿Qué es eso? Un sentido de familia. Les has ayudado a recordar que pueden ser inteligentes, creativos y enérgicos, sin dejar de ser amables y considerados. Emma sonrió, observando cómo Mason ayudaba con cuidado. Sophie apilaba bloques mientras Lucas y Carter construían una elaborada torre junto a ellos. Señor Montgomery, sus hijos nunca fueron malos niños. Solo eran niños que necesitaban sentirse valorados y comprendidos. ¿Y usted? ¿Se siente valorado y comprendido aquí? Emma recorrió la casa que se había convertido en el hogar tanto para ella como para Sophie, donde no era solo una empleada, sino parte integral de una familia que había decidido incluirla. Siento que encontré exactamente lo que buscaba, aunque no sabía que lo buscaba. ¿Qué era? Un lugar donde ser madre soltera no se viera como una limitación, sino como una experiencia que me capacitaba para comprender mejor lo que los niños realmente necesitan. Un lugar donde mi hija pudiera crecer rodeada de amor y risas, y un lugar donde yo pudiera usar mis habilidades para ayudar a los niños a prosperar en lugar de simplemente sobrevivir. Mientras el sol de la tarde se ponía tras la finca, proyectando una luz dorada sobre la sala de estar donde 4 niños jugaban juntos bajo la atenta mirada de 2 adultos que habían aprendido que las mejores familias no siempre nacen, sino que a veces se crean por personas que deciden cuidarse mutuamente. Jonathan reflexionó sobre cuán drásticamente había cambiado su comprensión de la paternidad. Cambió. El millonario que creía necesitar a alguien para controlar a sus hijos incontrolables descubrió que lo que realmente necesitaba era alguien que le ayudara a comprender que sus hijos no necesitaban ser controlados. Necesitaban ser escuchados, respetados y que se les diera un canal adecuado para expresar su extraordinaria energía e inteligencia. A veces, la tormenta perfecta no es un desastre que se pueda capear,
sino una fuerza de la naturaleza que elimina lo que no funciona para dar paso a algo hermoso y nuevo.